Muy buenos días, nuestro grupo está conformado por mi persona Beda Sáez y mi compañero Mario Pasta. En esta oportunidad estaremos hablando de las normas ISO 27001, específicamente de los requisitos que requiere dicha normativa. Primeramente, para hablar de la norma 27001, hay unos aspectos muy relevantes de la misma, como son las responsabilidades, políticas de seguridad, requerimientos generales y su implementación y monitoreo. En las responsabilidades se destaca la necesidad de claridad en los roles y responsabilidades. Esto se observa en la cláusula 5.3, donde la normativa trata sobre los roles y responsabilidades, solicitando la alta dirección que asegure que estos sean claros para un sistema de gestión de seguridad de información, o mejor conocido como SGSI. La norma busca claridad y un enfoque certero de las partes claves del sistema y la mejora para lograr documentar los roles y responsabilidades que conlleva. La norma distingue entre las responsabilidades necesarias para garantizar que el sistema alcance la conformidad con los requisitos de la normativa ISO 27001 y las responsabilidades necesarias para el monitoreo y el seguimiento del desempeño del sistema. Dependiendo del tamaño de la empresa, se van a asignar los roles y responsabilidades dentro de la misma. Las políticas de seguridad. Se genera un compromiso muy fuerte entre la alta dirección y el enfoque de la organización para poder gestionar la información, la seguridad de la información o el SGSI. La política de seguridad ofrece como mínimo la siguiente información, que sería cuál será el alcance de la seguridad y la importancia que tiene que se comparta la información, establecer cuáles son los objetivos de alta dirección y los principios de seguridad. Todo esto depende de a dónde se va a llevar a la práctica dicha normativa. Se tiene que generar un marco en el que establecer todos los objetivos de control, en los que se tiene que incorporar la estructura de evaluación de riesgo y gestión de riesgo, definir las responsabilidades generales y específicas en la gestión de seguridad de la información y realizar referencias a los documentos que sustenten la política de seguridad y los procedimientos más detallados según la gestión de seguridad de la normativa ISO 27001. Ok, ahora vamos a hablar sobre los requerimientos generales. La organización debe establecer, implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar continuamente una CSI. Esto lo hace a partir de estos requerimientos. Primeramente, tiene que definir el alcance y los límites del CSI. Esto depende de ciertas características importantes del negocio, como son la organización, es decir, cómo está distribuida este negocio según su nómina de empleados, de la labor que tienen que desempeñar cada uno, entre otros, su ubicación, sus activos y su tecnología. Estos son aspectos importantes que caracterizan mucho el negocio y son buenos tomarlos en consideración entre los alcances y los límites, ya que por lo menos si en cuanto a activos y tecnología, si tenemos una empresa, por lo menos, que maneja mucha información personal o privada de las personas en la nube, es importante que tenga un gran alcance de seguridad porque una malversación de esta información que llega a las manos equivocadas por un tipo de amenaza o una vulnerabilidad, va a perjudicar mucho más que un negocio el cual no maneje mucha información en la nube. Otro de los requerimientos a tomar en cuenta es definir una política de CSI. Esta nuevamente tienes que tomar en cuenta los términos de las características del negocio, la organización, su ubicación, activos y tecnología, como se dijo anteriormente, y también se debe establecer cuáles son los objetivos o un marco referencial, establecer el sentido, la dirección general y principios para la acción y relación de la seguridad de la información. Es decir, o sea, las acciones que se vayan a llevar a cabo tienen que estar encaminadas a un fin de una seguridad de la información que se busca proteger. También se tiene que tener una alineación con el contexto de la gestión de riesgo estratégico de la organización, donde se va a establecer y mantener esta CGSI y se establece el criterio con el que se evaluará el riesgo. Cuando se define la política, se va a establecer ese criterio, donde más adelante vamos a ver cómo se van a evaluar estos riesgos. Y también tenemos que hay que definir el enfoque. Esto va dirigido a la evaluación del riesgo, que es más o menos considerado lo que estamos hablando ahorita, de la organización. Es decir, van a verificar cuánto vale este riesgo en la organización. Si este riesgo tiene algún tipo de valor para el negocio o no lo tiene, y a partir de ahí pueden definir un enfoque hacia ese riesgo. Ahora, una vez definido el enfoque, se tienen que identificar los riesgos. Los riesgos están presentes ahí en el negocio y la organización, pero ellos tienen que ser identificados en este punto.
¿Cómo se hace esto? Bueno, primeramente se tienen que identificar las amenazas para aquellos activos. Recordemos que los activos es todo aquello tangente o intangente que sea de valor para la empresa. Por lo menos puede ser una información, un software o un hardware. El punto es que sea una amenaza para este activo de la organización. También se tiene que identificar las vulnerabilidades que podrían ser explotadas por las amenazas. Es decir, este activo que ya fue identificado, que ya sabemos cuál es el activo que tenemos, dónde se encuentra vulnerable para que la amenaza lo pueda atacar en esa vulnerabilidad. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque a partir de esa vulnerabilidad es donde se va a proteger ese activo. Y en otro de los puntos tenemos que identificar los impactos que pueden tener las pérdidas de confiabilidad, integridad y disponibilidad sobre los activos. Es decir, si se pierde ese activo, ¿qué tanto va a impactar en la confiabilidad de esta organización o de este negocio? Ahora, en otro de los puntos, tenemos que ya una vez identificados los riesgos, está analizar y evaluar los riesgos. Uno de los puntos principales es calcular el impacto comercial sobre la organización que pudiera resultar en una falla en la seguridad, ¿ok? Teniendo en cuenta consecuencias como la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos. Aquí esto pasa cuando, si la ocasión de que haya un tipo de vulnerabilidad en la empresa y ésta sea penetrada, donde se pierda la integridad de esta organización, ¿qué tanto puede impactar en el comercio a la organización el hecho de que esto ocurra? ¿Ok? Por lo menos, si a una entidad bancaria le robaran a uno de sus usuarios X cantidad de dinero, esto va a tener un impacto comercial muy negativo, porque esta falla en la seguridad se va a ver como una pérdida de integridad para sus clientes. Entonces, son puntos importantes que deben ser tomados en cuenta. Y en otro de los aspectos tenemos que calcular la probabilidad realística que ocurra esta dicha falla a la luz de las amenazas y controles implementados actualmente y las vulnerabilidades prevalecientes y los impactos sociales de estos activos. ¿Ok? Puede ocurrir la situación donde hay un riesgo, ¿ok? Que puede ser muy catastrófico que ocurra, pero es muy poco probable que ocurra según la organización que ya tiene presente la entidad donde se está trabajando. ¿Ok? Entonces, cuando tú analizas y evalúas los riesgos, tú tienes que ver qué tan probable es que ocurra el riesgo y el hecho de que ocurra, qué tanto va a impactar al comercio. Ok, ahora tenemos analizados y evaluados los riesgos y ahora debemos calcular los niveles de riesgo presentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se tiene que determinar si el riesgo es aceptable o requiere tratamiento utilizando el criterio de aceptación del riesgo establecido. ¿Ok? Ok, se tiene el riesgo y bueno, hay riesgos los cuales se puede estar dispuesto la empresa, dependiendo de su organización, de aceptarlos. Entonces, no es necesario aplicar un tratamiento. Sin embargo, si el riesgo es inaceptable, sí debe ser aplicado un tratamiento. Ahora se debe identificar y evaluar las opciones para el tratamiento de los riesgos. Aquí es donde se busca aplicar los controles apropiados para evitar estos riesgos sean posibles en la empresa. Y esto se hace según las políticas y los criterios de aceptación del riesgo. Y se debe obtener la aprobación de la gerencia para los riesgos residuales propuestos. Y una vez obtenida la aprobación de esta gerencia, se obtiene la autorización de la gerencia, donde por fin se va a poder implementar y operar el CGSI. Ahora ya se puede aplicar la implementación. Se implementan los controles seleccionados y se define cómo medir la efectividad que van a tener estos controles en base a los riesgos que tiene la organización. La organización también va a llevar a cabo programas de capacitación y conocimiento para los empleados que se encuentran presentes y gestiona operaciones del CSI, maneja recursos y establece procedimientos para la detección y respuesta a incidentes de seguridad. Pero ahora, ¿cómo logra todo esto? Bueno, con los siguientes pasos. Entre los pasos para lograr la implementación se tiene, primero hay que formular un plan de tratamiento de riesgos. Ya nosotros tenemos los riesgos definidos, establecidos, sabemos si son importantes o no son importantes, cómo afectan sus vulnerabilidades, las amenazas, a cuáles le vamos a activar los sistemas de control, pero este plan de tratamiento hay que formular y ese es el primer paso, porque viene de la mano con el segundo paso, el cual es implementarlo. Se implementa el plan de tratamiento de riesgo y esto es en base a los recursos que tiene la organización,
el dinero que está dispuesto a invertir y los roles y las responsabilidades que tiene la empresa. ¿Ok? Ahora viene el tercer paso, que es implementar los controles seleccionados. Ya nosotros tenemos un plan de tratamiento de riesgo, pero ese plan de tratamiento de riesgo va de la mano con los controles que se van a realizar para cubrir las amenazas de esos riesgos. Entonces, en el paso número 3 tenemos que implementar estos controles seleccionados para proteger los riesgos. En el paso número 4 tenemos que manejar las operaciones del CNCI y en el paso número 5 es manejar los recursos para el CNCI. Esos son los recursos que son establecidos inicialmente en el protocolo de seguridad que fueron establecidos en los pasos anteriores. Y para culminar en los últimos pasos de implementación, tenemos que implementar los procedimientos y otros controles capaces de permitir una pronta detección y respuesta a incidentes de seguridad. Y ya con esto estoy concluida la implementación. En cuanto al monitoreo, se deben ejecutar procedimientos de monitoreo y revisión y otros controles para los siguientes objetivos, que son detectar prontamente errores en los resultados del procedimiento, es decir, verificar que se esté cumpliendo correctamente la normativa y todos los pasos que conlleva, identificar prontamente los incidentes y violaciones de seguridad fallidos y exitosos, ya que para ello está destinado las normativas ISO 27001 para el cuidado de la información y la seguridad de la misma. Permitirá a la gerencia determinar si las actividades de seguridad delegadas a las personas o implementadas mediante la tecnología se están realizando como se espera, es decir, si se están tomando las decisiones correctas, y determinar si son efectivas las acciones tomadas para resolver una violación de seguridad. El monitoreo se debe realizar revisiones regulares de la efectividad del SGSI, incluyendo satisfacer la política y objetivos de seguridad del SGSI y revisar los controles de seguridad. Se debe medir la efectividad de los controles para verificar que se haya cumplido los requerimientos de seguridad y revisar la evaluación de riesgo a intervalos planeados, ya que pueden ocurrir cambios tanto en la organización, en la tecnología, objetivos y procesos comerciales, amenazas identificadas y la efectividad de los controles implementados, ya que pueden ocurrir tantos cambios de todos estos factores, se debe llevar un control y un monitoreo precisamente de lo que se está aplicando en el sistema. Se deben realizar auditorías SGSI internas a intervalos planeados y se debe realizar una revisión general del SGSI sobre una base regular para asegurar que el alcance permanezca adecuado y se identifiquen las mejoras del proceso, es decir, para asegurar que se sigan satisfaciendo los objetivos planeados y la estructura ya antes planificada. Actualizar los planes de seguridad para tomar en cuenta los descubrimientos de las actividades de monitoreo y revisión, es decir, si hubo una modificación en los aspectos antes mencionados, se debe actualizar el plan a seguir y se deben registrar las acciones y eventos que podrían tener un impacto sobre la efectividad o desempeño del SGSI. Con esto culminamos la presentación. Muchas gracias.